Hola, este video es a continuación del anterior, entonces no voy a decir ninguna introducción. Vamos a seguir con este tema de graficar ayuda con ayuda de la primera derivada. Entonces vamos a ver esta gráfica, ¿no? Bueno, esta función y es igual a 1 menos x cuadrada. Y lo que voy a hacer es, pues, graficarla, ¿no? Pues fíjense, primero en esta diapositiva voy a hacer las cosas que puedo hacer sin la derivada, ¿no? Entonces, primero las asíntotas, ¿no? Entonces, recuerden que hay dos tipos de asíntotas, las verticales y las horizontales. Entonces, ay, bueno, aquí yo creo que me caben, ¿no? La vertical, para obtener la asíntota vertical, de hecho creo que lo voy a hacer. Voy a hacer esto horizontal, voy a borrar la línea, ¿no? Para hacer la asíntota horizontal, lo que tenemos que hacer es tomar el denominador, igualarlo a cero y resolverlo, ¿no? Y entonces fíjense, en este caso, pues pueden decir, pues esto es factorizable. Y entonces nos quedan dos asíntotas, ¿no? Nos queda la asíntota x igual a 1 y la asíntota x es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces en este caso son dos asíntotas verticales. Ahora, para las asíntotas horizontales, lo que tienen que hacer es, bueno, en primera notar que este es un cociente de polinomios, 1 entre x cuadrada menos 2, perdón, 1 entre 1 menos x cuadrada, quién sabe qué dije, 1 entre 1 menos x cuadrada, y entonces en este caso el grado del numerador es menor que el grado del denominador, ¿no? Entonces hay una única asíntota horizontal y es la asíntota y igual a 0, ¿no? Recuerden que vimos esto. Perdón, no se dibujó bien. Y igual a 0. Bueno, estas son las asíntotas. Ahora, ¿qué más podemos saber? Pues la intersección con los ejes, ¿no? Entonces, fíjense. Como ya sabemos que el y igual a 0 es una asíntota horizontal, pues al menos ya sabemos que no intersecta a y igual a 0, ¿no? O sea, al eje x. Entonces, eso inmediatamente sale del hecho de que el eje x es una asíntota horizontal, ¿no? ¿Y qué otra cosa podemos saber? Pues intersección con los ejes. Pues queda el eje y, ¿verdad? Entonces lo que tienen que hacer es para la asíntota, perdón, con la intersección del eje y, lo que tenemos que hacer es sustituir x igual a 0 y entonces nos queda, bueno, lo pongo aquí arriba, ¿no? Y es igual a 1 sobre 1 menos 0 y pues eso es 1, ¿no? Entonces intersecta al eje x, perdón, al eje y en 0,1, ¿sí? Entonces esa es la intersección con el eje y. Ahora, otra cosa que podemos hacer es calcular los intervalos donde la función es positiva y donde la función es negativa. Podríamos hacerlo usando desigualdades, pero vamos a hacerlo con puntos de prueba, ¿no? Como en los otros ejemplos. Entonces, pongo aquí un eje. Bueno, perdón. Nada más voy a poner, no un eje, voy a poner, digamos, bueno, sí es el eje Y, el eje X, ¿no? Básicamente, esta representación es la representación del eje X. Le pongo eje X, ¿no? Y fíjense. Entonces la pregunta es,
cuándo es positivo y cuándo es negativa una función. Y entonces, muy análogo a lo que vimos antes, los puntos en donde cambia el signo, una función, pues pueden ser pues puntos donde intersecta, ¿no? Al eje, pero también pueden ser puntos de asíntotas, ¿no? Al eje, perdón, a donde intersecta, al eje X, o puntos donde pasan las asíntotas, ¿no? Verticales, ¿no? Entonces, aquí no va a intersectar al eje X la función, ¿no? Pero sí tiene asíntotas, ¿no? Verticales en X igual a 1 y en X igual a menos 1, ¿no? Y entonces voy a poner esos dos puntos aquí. Es el menos 1 y el 1, ¿no? Y entonces aquí abajo quiero poner el signo de... bueno, le voy a poner un nombre a la función para no tener que estar. Sea f de x, nada más para ponerle un nombre, ¿no? Para no tener que estar escribiendo todo cada vez que tenga que referirme a la función, sea f de x eso. Y entonces aquí voy a poner los signos de f, ¿no? Los signos de f. Bueno, y de una vez aquí voy a poner una x, digamos, porque aquí f está indefinida en estos dos puntos, ¿no? Justamente es donde están las asíntotas. Entonces ahí no hay ningún signo, ¿no? Ahora, los puntos de prueba, pues tengo que escoger puntos de prueba aquí, ¿no? Entonces voy a escoger aquí en medio, pues el 0, ¿no? Pues es un punto de prueba natural. Pues el 2 y el 2 de este lado, del lado derecho. Y del lado izquierdo voy a escoger el menos 2, ¿no? Son los más fáciles, ¿no? Y entonces, pues fíjense, pues en 0, f de 0, si ustedes evalúan 0 en la función, pues les queda 1 menos 0. Bueno, eso ya lo hicimos, ¿no? De hecho, que es 1, ¿no? Que es positivo. Entonces, aquí en medio, en el intervalo entre menos 1 y 1, está el 0. Y entonces, como la función es positiva, pues en ese intervalo siempre va a ser positiva, porque no hay ningún cambio de signo, ¿no? Ahora, en el 1, digamos. Perdón, en el 1. En el 1 no está definida la función, ¿no? En el 2, ¿no? Que es nuestro punto de prueba. 1 menos 2 al cuadrado. Y entonces es 1 menos 4, es menos 3, es menos 1/3. Es negativo, ¿no? ¿Sí? Entonces, en 2, el signo de f es negativo. Y entonces en todo el intervalo de 1 en adelante siempre va a ser negativo. ¿Sí? Y finalmente el tercer punto de prueba es el menos 2, ¿no? Que en este caso nos va a quedar prácticamente lo mismo, ¿no? Porque como es menos 2 al cuadrado, pues igual ese signo menos no importa, o sea, se va a eliminar de todas formas, y va a quedar menos 1/3 de todas formas. Y esto es negativo. ¿Sí? Entonces, pues en el intervalo que está menos 2, que es de menos infinito a 1, pues también salen puros signos negativos, ¿no? Entonces ya pudimos determinar dónde están los signos o sea, cuáles son los signos de la función en cada intervalo, ¿no? Entre menos 1 y 1 son positivos, ¿no? Eso es en esta parte, la función es positiva, en esta parte es negativa y en esta parte es negativa, ¿no? Entonces, bueno, al menos ya tenemos idea de eso, ¿no? Fíjense. Entonces, aquí ya puse en este dibujo las asíntotas, ¿no? Que encontramos. La asíntota vertical, pues era x igual a menos 1, x igual a 1. La asíntota horizontal es el eje x, ¿no? Si lo escribí bien antes. Sí, ¿verdad? Sí, ahí están, ¿no? Ya vi en la anterior.
Ahora, sabemos que este punto de aquí, que puse, es una intersección con el eje, la intersección con el eje Y, ¿no? Pero fíjense que básicamente no sabemos nada más de la, bueno, casi nada más de cómo es la gráfica. Ahora, sabemos de los signos, ¿no? Que aquí en esta parte tiene que ser negativo, luego aquí tiene que ser positivo, y luego aquí tiene que ser negativo. Pero eso no es suficiente para dibujar la gráfica. Bueno, dibujo lo que creo que es suficiente, o lo que podemos decir, ¿no? O sea, sabemos que aquí es asíntota, entonces de este lado, si se acercan, pues va a acercarse a la... Ay, se ve muy feo eso. O sea, como que de este lado se va acercando al eje Y, al eje X, perdón. Luego de esta parte se va acercando aquí a la asíntota X igual a 1, ¿sí? Y todo esto es negativo, ¿no? Entonces tiene que ser en la parte de abajo. Ahora, aquí entre menos 1 y 1, entre este punto y este punto, pues aquí como que te tienes que acercar, si te acercas al menos 1, se tiene que acercar a la recta, a la asíntota, ¿no? Y aquí tal vez también, o sea, en esta parte, también se tiene que acercar a la otra asíntota. Luego en el intervalo de 1 a infinito, tiene que ser negativo, y entonces como que tiene que ir por acá, tiene que ir por acá, ¿no? Bueno, entonces hasta ahora como que eso que dibujé en azul es lo único que sabemos, pero aquí en medio, digamos, no sabemos qué va a pasar, ¿no? O sea, sí sabemos que va a pasar que tiene que pasar por el punto 1, 0, pero no sabemos cómo, ¿no? Fíjense, podría pasar algo así, podría pasar esto. Esa es una opción de lo que podría pasar ahí en medio. Otra opción, que de hecho es lo que va a pasar, pero todavía no sabemos, es esta. Y podría pasar algo muy extraño también, ¿no? Podría pasar esto y luego vuelve a bajar, luego vuelve a subir, luego vuelve a bajar. O sea, no sabemos cuál de las formas de la gráfica que dibujé es la correcta, ¿no? Entonces tenemos que recurrir a la primera derivada, ¿no? Aquí también, pues, bueno, aquí como que se ve que va a ser así, ¿no? Pero no tenemos seguridad de eso. Podría bajar y luego subir y luego volver a bajar, ¿no? O sea, no, hasta ahora no sabemos que esto no pueda pasar. Entonces no voy a escribir más de lo que sabemos, ¿no? Entonces, pues para esto que falta, digamos, para lo que pasa en medio, tenemos que ver la derivada, ¿no? Y entonces ya había dicho que esta función era f de x. Le voy a poner f de x, ¿no? Y bueno, vamos a obtener la derivada y vamos a obtener los puntos críticos, ¿no? Entonces, fíjense, la derivada, bueno, aquí le pongo f', ¿no? Que es lo mismo. Es la derivada de este cociente. Aquí voy a hacer un poco de trampa porque aquí podrían decirme, bueno, hay que usar la regla del cociente. Sí, podrían hacer eso, pero en este caso es un poco más sencillo hacer la derivada porque 1 menos x al cuadrado en el denominador es lo mismo que ponerlo como elevado a la menos 1, ¿no? Entonces aquí vamos a usar la regla de la potencia, es menos 1 por 1 menos x al cuadrado, a la menos 1 le restan 1 al exponente y luego multiplican por la derivada de lo de adentro. Que aquí ese un menos 1 de por aquí, no me gusta cómo se ve. Vamos a ver si lo puedo dibujar al menos más derechito. Bueno, entonces fíjense, pues esta parte nada más queda menos 1 sobre menos x, 1 menos x cuadrada a la menos 2. Y luego la derivada de 1 menos x cuadrada pues es menos 2x, ¿no? Y entonces el menos con el menos se van a eliminar.
regreso esta cosa al denominador, pero ahora tiene exponente menos 2, entonces queda como 2. Y arriba queda 2x, ¿no? Y entonces, pues por lo tanto, y', lo voy a volver a escribir nada más para que quede así como el resultado es 2x entre 1 menos x cuadrada al cuadrado, ¿no? Y esa es la derivada. Entonces vamos a usar esta derivada pues para ver cómo es o sea, cómo se comportan los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la gráfica. Pues fíjense, ¿cómo hacemos? Tenemos que obtener los puntos críticos. Entonces, en primera, los primeros puntos críticos, acuérdense que hay dos tipos de puntos críticos, ¿no? Los que son cuando la derivada es igual a 0, ¿no? En ese caso, si la derivada es igual a 0, pues entonces eso significa que esta expresión tiene que ser igual a 0. Es un cociente, entonces el numerador tiene que ser 0. Y entonces eso ya nos da que x es igual a 0, ¿no? Entonces x igual a 0 es un punto crítico, ¿no? Ahora, hay otro punto crítico, es cuando y... perdón, aquí debía haber dicho la derivada, ¿no? Y', no y. Cuando la derivada es igual a 0. Y el otro punto crítico es cuando y' está indefinida. Está indefinida. ¿Y cuándo está indefinida? Pues cuando el denominador... Entonces, ahí me faltó poner sí. Sí, el denominador es igual a 0, ¿no? Entonces el denominador es esto, igual a 0. Y entonces, pues si un cuadrado es igual a 0, entonces el número tiene que ser igual a 0. Y ya me voy a saltar el álgebra que sigue de esto, pero entonces es x es igual a 1 o x es igual a menos 1. ¿Sí? Bueno, fíjense que esos puntos ya los conocíamos, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues porque son puntos en donde no está definida la función en general, ¿no? No solo la derivada. Me voy a regresar a la anterior, bueno, a la cuenta anterior, bueno, a la gráfica, ¿no? El menos 1 y el 1 son las asíntotas verticales, ¿no? Entonces, pues que hayan salido como puntos críticos, pues bueno, pues sí, ¿no? Tiene sentido. Aunque técnicamente, así como estaba definido, esto no son puntos críticos, ¿verdad? Porque la función tendría que estar definida en los puntos críticos, pero la derivada no. Pero, bueno, independientemente de eso, sí hay que fijarnos en los puntos críticos, en estos dos puntos, ¿no? En el 1 y el menos 1. Ahora, ¿para qué sirve esto? Esos puntos, pues porque tenemos que calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿no? Entonces voy a dibujar otra vez el eje X, hacer este diagrama del eje X, ¿no? Entonces este es digamos, el eje X. Y voy a poner mi punto crítico, que es el X igual a 0, ¿no? Que es el que obtuve los que obtuvimos en la diapositiva pasada, ¿no? Ahí no, esta no es la pasada, en esta. El 0, el 1 y el menos 1. Entonces voy a ponerlos. Entonces el 0, a lo mejor está muy poco centrado el 0, el menos 1 y el 1, ¿no? Y entonces aquí lo que les recomiendo otra vez es tomar puntos de prueba, ¿no? Un punto aquí fíjense que en primera ya no son 3 intervalos, son 4 intervalos en los que se dividen, ¿no? Los números reales. Entonces voy a poner puntos de prueba para ser más específico en este ejemplo. Uno que pueden tomar aquí es el menos 2, ¿no? El menos 2
está en el intervalo, ese E extraño significa está en el intervalo de menos infinito a menos 1. ¿Sí? Luego pueden tomarse, bueno, a ver, entonces el menos 2. Nada más les recuerdo que esta se llama f, le puse f de x, f de menos 2. Pues ponemos menos 2 al cuadrado, 1. Y aquí ya habíamos calculado esto, ¿verdad? De hecho era el menos 3. Menos un... Ay, a ver, pero estoy calculando lo equivocado. Justo por eso me está saliendo mal, porque no estoy haciendo lo que debo. Lo que tengo que calcular aquí no es la función, ¿verdad? Lo que tengo que calcular es la derivada. La derivada en menos 2. Así sí, ¿no? Ahora, la derivada la tengo que escribir. Yo creo que debí haberla escrito. Me hubiera salido. Entonces es como es. La tengo que copiar de la anterior. 2x entre 1 menos x cuadrada al cuadrado. Entonces ahora sí. 2 por menos 2. De hecho, fíjense. 1 menos 2 al cuadrado. Ay, perdón. Al cuadrado. Entonces, fíjense. Aquí, bueno, podrían calcular eso, ¿no? Pero en realidad no importa cuánto vale. Lo que importa es el signo, ¿sí? Entonces, fíjense. Esto de aquí, en primero es distinto de 0. Eso es importante. Pero va a salir positivo. ¿Por qué? Pues porque es un número al cuadrado, ¿no? Y lo de arriba es negativo. De hecho es menos 4, ¿no? Pero bueno, es un número negativo. Y entonces te sale un número negativo, te sale menor que 0. Entonces aquí voy a poner, aquí me faltó poner el signo de f, a ver, signo, voy a poner la palabra completa. Ay, es que me estorba esto que puse aquí, eje de x, eje x. Entonces voy a poner aquí eje de x un poco, eje x un poco arriba, y abajo voy a poner signo de la derivada de f', y entonces aquí en el negativo voy a poner que son signos menos, ¿no? En esta parte. En el menos 1, recuerden que aquí está, de una vez pongo aquí una cruz que está indefinida la derivada, ¿no? Entonces aquí pongo cruz de una vez. Y en el 0, la derivada valía 0, ¿verdad? Así pongo de una vez en los cruces y el 0. Entonces ya tenemos en el primer intervalo. Ahora, sigue el intervalo de menos 1 a 0. Aquí voy a tomar el menos 1 medio. El menos 1 medio está en el intervalo de menos 1 a 0. Y entonces vamos a calcular cuál es el signo de la derivada. Entonces otra vez no voy a calcular el valor, nada más voy a calcular cuánto vale, ¿no? Es que fíjense, aquí justamente tenemos la ventaja de que el denominador es un cuadrado. Entonces, esto que acabo de poner va a ser positivo, no me importa cuánto sea aquí, ¿no? Y pues es 2 por menos 1 medio, pues ese va a ser negativo, ¿no? Entonces lo que obtenemos es que sale negativo, porque pongo dos signos. Entonces, en esta parte, el signo es menos también, ¿no? Entonces, noten que, a ver, ¿qué significan estos signos menos? Que significa que la función va a ser decreciente, ¿no? Ahora, sigue el siguiente intervalo, pues que sigue es, pues no sé, pueden poner aquí el 1 medio, ¿no?
Ahí, a ver si me cabe aquí. Bueno. Ay, perdón, el 1, 0. De hecho, eso está mal, ¿no? No existe intervalo 1, 0. Existe el intervalo 0, 1. Aquí la derivada de 1/2. Pues ahora, fíjense que nada más lo voy a escribir. Pero pues se van a dar cuenta de que va a salir positivo, ¿no? Porque es el caso, digamos, opuesto al anterior, el que acabamos de hacer, ¿no? Ahí está escrito, ¿no? El denominador otra vez va a ser positivo. Y ahora el numerador, noten que es positivo, ¿no? Entonces aquí esto es positivo. Finalmente, ya ni me cabe esto. Bueno, creo que lo pongo por aquí, ¿no? Donde creo que me escribí demasiado grande todo. Lo pongo ahí nada más. Tomen otro punto de prueba. ¿Cuál sería el punto de prueba aquí? El 2, ¿no? Digamos. Pueden tomar cualquier cosa, pero yo tomo el número que me conviene más, ¿no? El 2 es seguro cualquier operación que yo haga. Es más fácil si lo hago con 2 que con otro número, ¿no? Simplemente tiene que ser mayor que 1. ¿Sí? Entonces 2 en el intervalo 1 infinito. F de prima, o sea, la derivada en 2. Pues fíjense, es que este es muy parecido al primero, ¿no? 1 menos 2 al cuadrado. Aquí es 2 por 2. Y pues por lo tanto F' de 2 es mayor. Ahí. Eso se ve muy feo. Es que ya estamos ya hice trabajar mucho este programa. Por eso ya no está pintando bien. Mucho tiempo. Lleva 1 hora y media de que empecé, ¿no? Entonces es positivo. Entonces ponemos positivos, ¿no? En esta parte. ¿Sí? Ahora, recuerden que estos signos nos dicen si la función original, si la f crece o decrece. Entonces, fíjense. Voy a regresar a este, ¿no? Aquí le voy a tener que poner de nuevo los nombres a estas rectas, ¿no? Que estas son las asíntotas, x igual a menos 1, este es x igual a 1, y este es y igual a 0, ¿no? Y ese punto por ahí pasa la recta, ¿no? Y entonces aquí voy a poner abajito, bueno, no sé si abajito, aquí voy a poner el signo, bueno, pero voy a tratar de, ahí, signo de la derivada de y', ¿no? Ahora voy a copiar lo de la anterior, ¿no? Fíjense, hay menos hasta el 0, y luego más, ¿no? De hecho, es muy fácil este comportamiento, ¿no? Menos. Y lo voy a poner así. Ahorita van a ver por qué lo pongo así. Menos. Ah, no es cierto. Ahí ya me equivoqué, ¿no? Aquí es más. A partir del 0 es más. Más. O sea, son los del anterior. ¡Ay! Se me quedó muy feo. Muy feo. Más, ¿no? Esos son los signos de la derivada, ¿no? Acuérdense que también están los signos de la función original, ¿no? Que son otros, ¿no? ¿Sí? Pero fíjense, ya con eso podemos completar la gráfica que teníamos antes. Voy a pasarme a la gráfica anterior. ¿Sí? Esa es la que hicimos hace 2 diapositivas, o hace 3, creo. ¿Qué es lo que sabíamos de la gráfica, no? Entonces voy a copiar esas cosas aquí. O sea, aquí sabíamos que venía así, luego tiene que venir así, tiene que pasar esto, tiene que pasar esto, tiene que pasar por aquí, luego tiene que pasar así, ¿no? Y aquí pues tiene que pegarle este punto de alguna forma, ¿no? Pero ahora ya sabemos, ya estamos segurísimos de lo que tiene que pasar. Fíjense, en el intervalo de menos infinito a menos 1, la derivada es negativa, entonces la
la función tiene que ser decreciente. Entonces tiene que ser así, forzosamente. Tiene que decrecer. ¿Eh? Luego, de menos 1 a 0, tiene que ser decreciente. Entonces, tiene que ser de aquí, decrecer hasta el 0. Luego de 0 a 1, hay signos más, entonces tiene que ser creciente. Ahora, de 1 a infinito, pues tiene que ser, hay signos más, entonces tiene que ser creciente. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo usamos la gráfica, la los signos de la derivada para determinar cómo se ve la gráfica. ¿Sí? Acuérdense que dijimos, o sea, en la anterior, voy a regresarme a la diapositiva anterior, a la gráfica anterior, que aquí no sabíamos cómo iba a pasar, ¿no? Y les puse el ejemplo de que, pues podría ser así, ¿no? Podría ser que bajara y luego subiera, ¿no? Esto que acabo de poner en verde. Bueno, ya ahora sabemos que eso no pasa, ¿no? Ahí pongo aquí en esta diapositiva, estos son los signos de la función original, ¿no? Estos que están aquí dibujados. Para que no se confundan con los de la derivada. Entonces ya sabemos que esto que puse, bueno, lo vuelvo a poner, ¿no? Porque ya me interrumpí a mí mismo. Esto que puse aquí, así de, podría ser así. Eso no pasa, ¿no? Ahora ya sabemos que como en esta parte la función es decreciente y en esta parte la función es creciente, pues tiene que, digamos, en esta parte, pues llegas a un mínimo, ¿no? Bueno, ahora finalmente, como les hice en el otro ejemplo, voy a poner la gráfica hecha con computadora para que vean la diferencia. Bueno, va a haber una diferencia, pero nada más va a ser más, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra. Bueno, o sea, esta gráfica es muy burda. Ahora, si lo hacen con computadora, pues lo van a obtener más suavecito, más bonito, ¿no? Que esto, que hasta parece que de hecho está igual. Y si corrijo esto, fíjense, porque aquí esta parte no está tan bonita porque no sé, ahí parece un pico, ¿no? Parece que no hay derivada. Entonces a lo mejor pues dices, pues es que así está mal como lo dibujaste, ¿no? Voy a tratar de dibujarlo mejor para que al menos se vea. A ver, voy a borrar todo esto. Para que al menos se vea aquí que sea una derivada, ¿no? Acuérdense que cuando hay picos, las funciones no son derivables, ¿no? Entonces, ahí sí hay derivada. Entonces lo tengo que hacer así como cazuelita, digamos. O como un valle les había hecho en el otro, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? La gráfica de la función. La hecha con computadora es la que yo hice más o menos. Bueno, voy a hacer un ejemplo más, ¿no? Un ejemplo más de esta función. Aquí les puse una función cúbica. Obtener las soluciones de esta función está poco difícil, ¿no? Entonces me voy a saltar esa parte. Lo que voy a hacer es, pues irme directo a los puntos críticos, ¿no? Y a esta función le voy a poner g de x, ¿no? A esta función. Nada más para que sea otra letra. Y entonces la derivada es g' y es, pues de una vez la voy a obtener, ¿no? 3x cuadrada menos 12x más 9, ¿no? Ahí revisen por qué es la derivada así, ¿no? Si no han visto, si no lo ven todavía, pues háganlo con cuidado. Ahora resolvemos. G' de x igual a 0. Ahí. ¿Sí? Aquí este es el único tipo de puntos críticos que hay, ¿no?
la función como es un polinomio, o la derivada como es un polinomio, está definida en todos lados. Entonces no va a haber puntos en los que no esté definida. 3x cuadrada menos 12x más 9 igual a 0, pues dividen entre 3, digamos. X cuadrada menos 4x más 3 es igual a 0. Pues factorizan, ¿no? X menos pues 3 es menos 3 y menos 1, ¿no? Bueno. Y entonces, por lo tanto, los puntos críticos son x igual a 3 y x igual a 1, ¿no? Son los puntos en donde la gráfica puede cambiar, perdón, la derivada, no la gráfica, la derivada puede cambiar su signo, ¿no? Y fíjense que dije puede, no necesariamente, pero eso lo vemos en el siguiente video, ¿no? Sí, bueno, de hecho esto ya lo habíamos, a ver, esto que dije, ¿no? Que la derivada puede cambiar el signo en un punto crítico, no necesariamente lo va a cambiar, ¿no? Entonces, miren, aquí hay un ejemplo. Este ejemplo era el ejemplo 4, ¿no? En estos puntos críticos, en el menos 1 y el 1, cambió el signo, ¿no? Pero por ejemplo, en el ejemplo... perdón, a ver. Olviden eso. Más bien, fíjense aquí, ¿no? ¿Cuáles son los puntos críticos, no? Los puntos críticos son este y este. Entonces olviden lo que dije antes, porque estaba viendo la diapositiva incorrecta, ¿no? Esos son los 3 puntos críticos, ¿no? Fíjense que en el menos 1 y en el 1 no cambió el signo, ¿no? En el 0 sí cambió, ¿no? Entonces a veces va a cambiar y a veces no va a cambiar, ¿no? Pero pues lo que tienen que hacer es ver si cambia o no. Entonces los puntos críticos serán 1 y 3. Entonces voy a poner otra vez este dibujito que nos gusta hacer de la recta real, ¿no? Del eje X. No voy a ponerlo tan grande. Entonces este es el eje X. ¿No? Me falta a ponerlos, voy a poner el punto 1 y el punto 3, ¿no? Ahí no importa, ya no importa dónde está el 0, es nada más un diagrama, ¿no? Entonces aquí voy a poner signos de la derivada. Entonces fíjense, aquí es 0 y aquí también es 0, ¿no? Bueno. Y entonces necesitamos, voy a escribir la derivada porque no la escribí aquí. Era 3x cuadrada menos 12x más 9, ¿verdad? Entonces necesito 3 puntos, ¿cómo se llama? De prueba. Entonces tengo que escoger un punto aquí y un punto aquí, ¿no? Y entonces aquí voy a escoger el 0, aquí voy a escoger el 2 y aquí voy a escoger el 4. Pues ¿por qué? Porque creo que esos son los números más sencillos, ¿no? Que están ahí. Entonces el primero es el 0, que está en el intervalo menos infinito a 1, ¿verdad? ¿Aquí qué va a pasar? Ahora, el G' lo quiero factorizar. Bueno, al menos le quiero factorizar el 3 para no tener que hacer esas cuentas, ¿no? X cuadrada menos 3 era 4x más 9. Más 3, perdón. ¿No? Nada más para que no nos salga tan difícil la cuenta, ¿no? Ahorita van a ver. G' de 0. Bueno, aquí este es muy fácil, ¿no? Este no necesito factorizar ni nada. G' de 0 es 9, ¿verdad?
Ahora, g' de 9 es mayor que 0, entonces en donde iba el 0, en ese intervalo, en el intervalo menos infinito 1, son puros signos positivos, ¿no? Ahí está, es positivo. Ahora, siguiente. El 2. Que está en el menos... Ah, no, en el menos. ¿Cuál? ¿Cuál menos? Nada. 1. El intervalo del 1, 3. Aquí sí me va a servir haber factorizado, ¿no? Porque digo, bueno, es 3 por 2 al cuadrado, menos 4 por 2, más 3, ¿no? Y fíjense, esto es 4 menos 8 más 3 es menos 1. Que bueno, es menos 3, no importa en realidad que sea, ¿no? Simplemente la observación es que es un número negativo, ¿no? No importa que sea, claro, tienen que hacer o sea, tienen que tal vez no hacer la cuenta exacta, pero al menos ver cuál es el signo, ¿no? Pero bueno, sale negativo. Entonces, en este intervalo de 1 a 3 es signo negativo. Finalmente, el 4 está en el intervalo de 3 a infinito, ¿verdad? Y aquí la derivada del 4, ay Dios, la derivada del 4 es 3 por 4 al cuadrado, menos 4 por 2, más 3. Entonces, fíjense, es 3 por... Te sale 16 y 3, 19, menos 8. Y aquí lo que les digo es, ya en este punto creo que ya se nota que va a ser un número positivo, ¿no? Ya no importa cuánto salga, ya es positivo, ¿no? Nada más que asegúrense, ¿no? Que esté bien esto. Entonces, pues es positivo, entonces de 3 a infinito, la derivada es positiva. Bueno. Finalmente, ya con eso, pues vamos a poder determinar la gráfica, ¿no? Entonces, como ya seguramente estamos cansados todos de esto, ya hice la gráfica. Nada más vamos a comprobar que coincida con lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, fíjense, los puntos críticos son 1 y 3. Entonces voy a localizar esos puntos críticos, ¿no? El 1 y el 3. El 1 y el 3. ¿Sí? Y bueno, pues si quieren pongo una línea. Una recta, ¿no? Para decir, bueno, ahí pasa. Hasta esta recta. Y este es, a ver, ¿cómo era? Este es x igual a 1. Y este es x igual a 3. ¿Sí? Ahora, los signos. Lo pongo aquí, ¿no? Los signos de la derivada de y' los voy a copiar del anterior, ¿no? Son más, luego en medio menos y luego después más, ¿no? Entonces, aquí más. Luego aquí menos. Y luego aquí más, ¿no? Pues fíjense que sí coincide con la figura, la forma de la gráfica, ¿no? Aquí lo que los signos nos dirían es que aquí la función tiene que ser creciente. Pues sí se ve creciente, ¿no? En esa parte. Aquí va a verse decreciente. Decreciente. Y aquí otra vez se va a ver creciente, ¿no? Ahora, claro, eso no es suficiente para dibujar la gráfica, ¿no? Fíjense, hay que hacer más cosas que ya no quiero hacer ahorita porque ya nos tardamos mucho en esto, pero fíjense, aquí está este punto. Este 0,y, 0,1, es una intersección
con el eje. Ese se puede calcular fácil, ¿no? Intersección con el eje Y. Ahora, ¿cómo calculan esto? Pues nada más sustituyen en la función, en la que está arriba, de hecho, x igual a 0, y les va a salir, ¿no? Igual a 1. Intersección con el eje Y. ¿Sí? Ahora, la intersección con el eje X, bueno, en este caso, pues está difícil de calcular, ¿no? Fíjense. De hecho, se ve la gráfica que nada más va a haber una intersección, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente en este punto, en el 0,1, en esta parte la función es creciente, entonces si te vas hacia atrás, se ve que va a tener que cruzar, ¿no? O sea, justamente si lo que quiero decir es, aquí en esta parte es creciente, entonces si lo dibujas hacia atrás, pues cruza, ¿no? Forzosamente. Bueno, a lo mejor dejen primero, hablo sobre estos otros puntos, ¿no? Este punto, dejen primero hablo sobre los puntos, ¿no? Antes de hablar de las intersecciones del eje X, ¿por qué no hay más? Dejen pongo estos puntos. Pues este punto es el punto 1,5. ¿No? Entonces, ¿cómo lo obtienen? Pues sustituyen en la gráfica en la ecuación x igual a 1. Sustituir x igual a 1. Y nos da el punto 1,5, ¿no? Bueno, hagan la cuentita, ¿no? Pues esta creo que es fácil, ¿no? 1 menos 6 más 9 más 1. Pues creo que sí es 5, ¿no? Sí, sí es 5. Este punto es un punto crítico, ¿no? Se obtiene. O ¿cómo lo pongo? Se obtiene. No tanto se obtiene, sino es un punto crítico. O bueno, lo pongo así nada más, ¿no? Punto crítico. Nada más pongo así, punto crítico. Sí, o sea, ya sabíamos que era un punto crítico, pues por eso justamente lo obtuvimos en el paso anterior, ¿no? Era un punto crítico y entonces pues calculas cuál es su altura, ¿no? Y este punto de acá, el otro, pues también es un punto crítico. Ya no está reaccionando esto a la misma velocidad porque ya fueron 2 horas de que lo estuve usando. Punto crítico. Y aquí es lo que tienen que sustituir. Sustituir el x igual a, que sería 3, ¿verdad? Y nos sale el punto 3,1, ¿no? Bueno, ahí tendría que elevarlo, ¿no? 3 al cubo menos 6 por 3 al cuadrado más 9 por 3. ¿Sí? Bueno, pero ahí tiene que salir 1, ¿no? Entonces, fíjense. De regreso a lo que decía. No tenemos las intersecciones con el eje X, ¿no? Porque está bien difícil, ¿no? Si ustedes tratan de toman este polinomio y dicen, a ver, voy a encontrar sus raíces, uy, pues está bien difícil de encontrar, ¿no? Les digo, sí hay métodos, pero pues son complicados, no es como la fórmula cuadrática, ¿no? Que es muy fácil de resolver, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ya ni siquiera es necesario hacer eso, porque esta información que tenemos, ya con esto sabemos ya sabemos la forma de la curva. Fíjense. Voy a dibujar con azul esto. Fíjense en este. Ay, bueno, este no es azul. Bueno, no importa, amarillo. En este intervalo, la función es decreciente, ¿no? Y sabemos que va de altura 5 hasta altura, ¿no? O sea, esta altura 5 hasta altura 1, ¿no? Porque esos son los puntos que sí calculamos, ¿no?
Entonces ya sabemos que la gráfica se va a ver así como, o sea, que va bajando, ¿no? Así como como está dibujado. Entonces ahí ya no es, ahí ya sabemos, ¿no? Todo de la gráfica. Aquí me faltaban 2 puntos. ¿Sí? Entonces, en esta parte, lo repito, en esta parte, sabemos que así es la curva. Entonces ahí ni siquiera va a intersectar al eje X, ¿no? Porque está demasiado arriba. Ahora, en esta parte, como tenemos que los signos de Y' son positivos, ¿no? Aquí dice eso. Pues la función tiene que ser creciente, ¿no? Entonces, pues de aquí ya va a subir de altura 1, ¿no? Que está a la altura 1 en el eje Y. Va a subir, nada más. Entonces, así se ve la gráfica, ¿no? Bueno. Y finalmente, en este otro punto, a ver, en esta, ¿cómo se llama? En este intervalo, pues aquí tiene signos positivos, ¿no? La derivada. Entonces sabemos que es creciente. Entonces se ve así la gráfica, ¿no? Entonces, bueno, ahí en ese intervalo, en el menos infinito al 1, es el único lugar en donde se ve que la curva va a intersectar, ¿no? Aquí hay, bueno, tal vez escribí medio feo. Aquí en esta parte hay una intersección eh, intersección con el eje, con eje X, ¿no? Ahí se ve que va a haber una, ¿no? Ahora, pues no contamos con las herramientas, ¿no? Así, no les he enseñado para nada para calcular esa intersección, o ese, ¿cómo se diría? Ese punto específico, ¿no? Pero fíjense que lo que sí sabemos es que existe, ¿no? O sea, con la información que tenemos hasta ahorita, ya podemos inferir que hay un punto ahí, ¿no? Porque no queda de otra, ¿no? Justamente como en esta parte la función es creciente, en esta parte de menos infinito a eso es muy feo. De menos infinito a 1, en esta parte la función es creciente, pues en algún momento tuvo que cruzar, ¿no? Al eje. ¿Sí? Ahora, también sabemos que en esta parte la gráfica no intersecta al eje X, ¿no? Y que en esta parte pues ya tampoco lo va a intersectar porque va a seguir subiendo, ¿no? Entonces, lo que quiero es que noten que inclusive lo que acabamos de hacer nos dice que este polinomio nada más tiene una solución, ¿no? Una raíz, ¿no? Que debe estar ahí en algún lugar por aquí, quién sabe dónde, ¿no? Necesitaríamos más ver otro tema para saber, o sea, estudiar cómo obtener esa raíz, pero al menos ya sabemos que existe, ¿no? Entonces, y esto fue, les recuerdo, gracias a la derivada. Entonces, la derivada tiene justamente o sea, nos ayuda en esto de graficar, ¿no? De entender las gráficas. Bueno, básicamente lo que les di hoy está en estas páginas. Algunos ejemplos de aquí son del libro, otros los inventé yo, ¿no? Creo que nada más uno lo inventé yo, ya no me acuerdo cuál inventé. Uno o dos, no importa. Pero hay algunos ahí, ¿no? Entonces, les recuerdo que este es el primero en una serie, bueno, ya no sé si este va a ser otro video independiente del anterior, pero piensen que esta es la parte B del video anterior, de donde empezamos. Es más, vamos a este 3.01, ¿no? Esto es la primera derivada. Entonces va a haber otro video de la segunda derivada, ¿no? En el video de la segunda derivada vamos a ver cómo la segunda derivada nos ayuda a entender mejor las gráficas, ¿no? Mejor de lo que ya las entendemos con esto que les acabo de explicar. Bueno, regreso a las referencias. Pues gracias por verlo. Nos vemos.